Contaron que la semana pasada estuvo también muy lindo. Y quiero hacer un repaso para ponernos al día de cómo ha sido este mes. Si están viniendo y entendiendo lo que hemos vivido en este año, saben que estamos, espero que en el último día de la paciencia sepan que estamos en el mes de la paciencia. Muy bien. Y empezamos con la paciencia porque venimos subiendo una escalera, ¿no? El primer escalón de la escalera, ¿cuál fue? La fe, claro que sí. Entonces uno dice, yo soy cristiano, tengo fe, pero dijimos, pero no alcanza con ser cristiano y decir tengo fe. Hay que añadirle a nuestra fe cosas. Por eso es la escalera de Pedro. ¿Y qué le añadimos a esta fe? A la fe, virtud. Y luego a la virtud le añadimos algo más. ¿Qué fue? Conocimiento. Y ya teníamos fe. Ahora virtud, generar buenos ambientes. Conocimiento. ¿Y después del conocimiento? Y dijimos, bueno, si tenemos conocimiento, ahora lo que nos falta es tener dominio propio para que ese conocimiento que adquirimos lo podamos poner en práctica. Porque si no tenemos dominio propio, ¿verdad? Y tu marido te pega un grito, te dan ganas de tirarle un sartén por la cabeza y se le termina el dominio propio a la hermana. O viceversa, ¿verdad? La hermana está cocinando y el marido la molesta y tiene ganas el marido de tirarle con algo a la esposa y no lo hace porque tiene dominio propio. Y luego dominio propio, estamos acá. Y a partir del domingo que viene, ¿qué comienza? El mes de la piedad. El mes de la piedad. Hoy voy a hacer un cierre, voy a hacer una conclusión, porque creo que hemos aprendido mucho sobre esto. Primero, el primer domingo predicamos sobre silencio aturdidor y aprendimos sobre el Kabá y el Jupomoné, ¿se acuerda? Dijimos que había una gran diferencia entre tener paciencia del Antiguo Testamento y la paciencia del Nuevo Testamento. La paciencia del Antiguo Testamento es una paciencia que espera resignadamente, pero la del Nuevo Testamento espera alegremente, está contenta de lo que se viene. Entonces hay una gran diferencia. Dijimos, en la segunda prédica hablamos de verdaderos mendigos. Y hablamos de la diferencia de que una persona que tiene paciencia normalmente necesita ser una persona humilde. Porque una persona que no es humilde no tiene la suficiente humildad, valga la redundancia, para esperar los procesos de Dios. Entonces se molesta ante las cosas que le pasan y reniega ante las cosas que le pasan en vez de tener la humildad de soportar el proceso y encima de bajarse de nivel. ¿Se acuerda que dijimos que humildad no era pobreza? Que humildad no era una persona pobre, como acá se asocia en este lado del mundo, en Occidente, sino que todo lo contrario. Para Oriente, humildad era bajar de nivel con tal de obtener misericordia. Y hablamos de Bartimeo. ¿Se acuerdan? Y el domingo pasado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esto predicó Fernando y habló sobre que la paciencia espera o comienza de nuevo, pero en los dos casos necesita la lluvia y vivir en el tiempo de Dios. Y hablamos de la necesidad de saber esperar y la necesidad de muchas veces comenzar de nuevo pacientemente, sabiendo de que es la única forma de que Dios haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Venimos bien, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Y hoy voy a predicar lo que he titulado ¿Dónde te perdiste? Decía que estás ahí cerca, que es tuyo. ¿Dónde te perdiste vos? ¿En qué momento fue que te entraste a deslizar ahí, te fuiste y te perdiste por allí? ¿Dónde te perdiste? Bueno, ¿qué tiene que ver el perdernos con la paciencia? Bueno, es que a veces nos perdemos las bendiciones de Dios por impacientes, porque simplemente somos resentidos espirituales. Porque peor que ser un resentido social es ser un resentido espiritual. Y hay gente que es resentida espiritual. Esto es terrible, hermano. Y pasa dentro de las iglesias. Son resentidos espirituales. La impaciencia les ha generado frustración y esta frustración no es natural, es una frustración espiritual. ¿Por qué? Porque ellos querían tener algo en un tiempo y no les vino en ese tiempo y se olvidaron que hay un versículo que Dios hace las cosas a tiempo y fuera de tiempo y para ellos era el tiempo que tenían que hacerlo y Dios no lo hizo. Entonces se frustran con Dios y se sienten mal porque no les gusta lo que les tocó.
Y hermano, en la vida vas a tener que aceptar que muchas veces te va a tocar, dijera el tango, bailar con la más fea. Muchas veces en la vida te va a tocar cosas que vos no querés que te toquen. ¿Y por qué me tocó a mí? Y porque así es la vida. Hace poco tuve una charla con Emi y le decía a Emiliano Bertonati, y para los que no lo conocen, Emi perdió a su papá, luego perdió a su mamá y luego perdió a su hermana. Los tres, la hermana con 16, la madre joven y el padre con un infarto. Y entonces, con 8 o 9 años de edad, le tuve que decir a un niño que no tenía nadie que había perdido, que se había muerto su hermana de 16 años. Fue terrible, todos ya saben la historia. Pero me acuerdo que cuando me senté frente a él, yo ya le había hecho toda una historia cuando perdió a la madre sobre el huevo. Le había roto, le llevé un huevo, se lo rompí delante y le dije, bueno, mirá, para que él entendiera con 8 años lo que estaba pasando, le dije, bueno, mirá, nosotros acá somos como este huevo, viste que este huevo es huevo, pero es cáscara, pero es yema, pero es clara. Bueno, pero nosotros somos igual, pero es un huevo, el huevo es un huevo. Y entonces yo tratando de hacer entender al niño, ¿no? Y ahí le digo, bueno, mirá, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el huevo, y ahí le rompí el huevo en el plato, y le dije, el huevo es, en esencia, ¿qué es lo bueno del huevo? ¿La cáscara o la clara y la yema? Y él me dice, la clara y la yema. Claro, eso es riquísimo, lo haces frito, qué espectacular. Bueno, la cáscara, le digo yo, no sirve para nada. Así somos nosotros. En la cáscara es este cuerpo que vos ves, pero nuestro espíritu y nuestra alma se van con Dios. Y ahí después tuve que tratar de remarla en dulce de leche para tratar de explicarle que su madre había fallecido, que el cuerpo. Ahora, luego de esa vez dije, nunca más voy a necesitar decirle más nada. Unos años más tarde tuve que ir a contarle la trágica noticia. Y entonces me paré enfrente de él porque ya no sabía ni cómo hablarle y le dije, Emi, hay cosas en la vida que podemos evitar y hay cosas en la vida que no se pueden evitar, que nos tocan y las tenemos que vivir y las tenemos que experimentar. Y nos guste o no nos guste, son así. Y entonces le dije, Emi, vos podés ahora patalear, renegar, gritar, llorar, romper todo, hacer lo que quieras, pero en realidad eso no va a cambiar esta realidad, porque es lo que nos tocó. Ahora hace poco lo fui a ver al hospital porque estaba con un problemita allí en el intestino y eso, y lo fui a ver. Y le digo, ¿cómo lograste salir de ese estado tan duro, tan difícil? Y me dice él, nunca me olvido la charla que me diste de que en la vida nos van a tocar cosas que podemos evitar y hay cosas que no podemos evitar y que por más que reniegue y grite y patalee. Y entonces dice, lo acepté. Terrible. ¿Qué te tocó a vos? Seguro que no tan duro como esto que te acabo de contar. Y así vivimos, creyendo que lo que nos pasa a nosotros es lo peor que nos puede pasar. Pero Emi, con 8 o 9 años, tuvo que enfrentarse a la realidad de quedarse completamente solo, sin padre, sin madre y sin la hermana. Y aceptar esa realidad. Hay gente que no acepta porque son impacientes, quieren entender ya lo que Dios va a hacer a largo plazo. La impaciencia te frustra, te hace ser un resentido espiritual y te aleja de la gente, te aleja de las personas. Y Pablo, sabiendo esto, él nos habla y nos dice, gente, necesitamos entender que en el cuerpo de Cristo no todos somos iguales, ni todos vivimos lo mismo. Vivimos cosas distintas y somos distintos, pero esta diferencia que hay entre nosotros no es que es peor, sino que es mejor para el cuerpo. Estas diferencias que hay en el cuerpo de Cristo bendicen al cuerpo de Cristo y hacen que el cuerpo de Cristo logre y haga y llegue a cosas que solo así se pueden lograr. Ahora, cuando uno se frustra internamente y no quiere aceptar que uno es diferente y que tiene más o menos que otro, quiere ser como otro, compararse con otro o tener lo que otro tiene, porque inevitablemente está lleno de envidia y se llenó y quiere lo que el otro tiene y todo el tiempo termina frustrado, aunque sea una persona cristiana. Y lo que habla Pablo, habla sobre los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu.
Ahora bien, hay diversidad de dones y acá empieza. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Voy de vuelta, por si no lo leyó. Versículo 7, fantástico. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea que a algunos Dios le da dones y a otros no. ¿Cuántos dicen amén? Bien ahí. Claro que no. A todos Dios nos dio dones. Claro, cuando yo me comparo y quiero tener los dones que tiene Pepito o que tiene Menganito, entonces me frustro. Pero todos, dice la Biblia, a todos Dios le dio un don para tu provecho. Los que creen que son superstar y los que creen que son la última cucaracha que queda, hasta la cucaracha y el más grande, el que se cree más grande del universo, a todos Dios le dio dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y ahí empecé a nombrar palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría, de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué está hablando Pablo? Está diciendo hay muchos dones, muchas cosas, pero en realidad, dice, lo importante radica en entender que todos tenemos algo para aportar al cuerpo de Cristo. Hermano, cuando vos crees que lo que vos tenés no existe, no sirve para nada, porque otro tiene algo mejor que vos estás siendo impaciente de no entender el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida para que tú brilles con lo que Dios te dio. Y te transformás, al igual que aquel hombre de la parábola de los talentos, en el que le escondió el talento y dijo, yo esto lo escondo porque este señor viene para abusarse de mí y quiere sacar provecho de mí y no va a sacar nada, lo esconde y lo tiró. Y este hombre quedó sin nada porque el Señor dice, lo que él tenía, sáquenselo a este y déselo al que tiene más. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, tenemos que ser parte del tablero de ajedrez. La iglesia es literal como un tablero de ajedrez, donde existen distintas formas de ser y de convivir. Dentro del tablero tenemos los peones, que son esta fichita muy chiquita, que aparentemente, casi tiro el té, que aparentemente cumple una función. Los que saben jugar al ajedrez saben que este se mueve, arranca de a dos, pero después se mueve de a uno, solo un cuadrito por cuadrito, así para adelante nada más. Y come para el costado, uno. Una desgracia el pobrecito, ¿no? O sea, no tiene unos talentos que usted dice, ¡oh, qué talento! ¿Cuál es la meta del ajedrez? Y la meta del ajedrez es hacerle jaque mate al rey. Este le quiere hacer jaque mate a aquel rey y aquel rey le quiere hacer jaque mate a este rey. Así que los peoncitos van avanzando ahí de a poquito y van moviéndose siempre hacia adelante y uno hacia el costado. Luego de los peones, podemos decir, acá hay una discusión de cuál es mejor. A algunos les gusta más el alfil, a otro caballo. Para mí, en segundo orden viene el alfil. Y el alfil ya es un poco más capacitado. Viste que está un poquito más grande también, ¿no? Ya tiene otro cuerpito, ya no es una desgracita así chiquitita, ¿no? Ya es un poco más grande, más gordito, más bueno. Y se mueve en diagonal. Así que por ejemplo, mientras el peón mueve uno, sale de acá, si no está adelante, por supuesto, y viene y se cruza hasta acá, ¿no? Y ahí se fue una cantidad de lugares, y ya se quedó, medio amenazando al rey ahí. Porque el alfil se mueve en diagonal y varios lugares. No es como el peón. El caballo se mueve en L. Es fantástico el caballito. Este caballito, la verdad que es un lujo. Y el caballito a mí me gusta más que el alfil porque se mueve en L y entonces el loco está escondido. Por ejemplo, hay un peón y coso, pero el loco igual puede saltar por encima y ponerse en L allá. Así que el caballito te deja medio descolocado porque no lo ve, pero plum, te salta ahí. Y luego tenemos la torre, que la torre se mueve en recto, pero todo lo que quieras, ¿no? Todo hasta donde haya lugar, ella se mueve. Acá, donde yo, todo en recto, se mueve para todos lados. O sea que ella te puede marcar un lugar que no te deja pasar para allá ni para... Vos decís, mirá la torre que viene, ¿eh? Bien. Muy bien. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bien.
El peón, si tiene de respaldo a la reina, por ejemplo, o a un alfil, o un caballo, o otro peón, puede llegar a ser jaque mate. Un peón, es un morondanga. Ese peoncito que usted lo ve y dice, puede hacer un jaque mate. Un caballo puede hacer un jaque mate. Un alfil puede hacer un jaque mate. Una torre puede hacer un jaque mate. Todos funcionan distinto. Cada uno tiene su estilo, su forma, ni siquiera se parecen, todos funcionan diferentes. Es más, cuando se van comiendo unos a otros, porque el final del ajedrez no es comerse todo como la dama, vio que en la dama se van comiendo todo hasta que gana el que comió más. No, este no es que come más, este es el que hace jaque mate. O sea, puedes tener toda la ficha o haciendo 3 movimientos y le haces jaque mate. ¿Cuál es el fin? Bueno, a veces cuando muere alguno, queda de afuera hinchando. Yo me lo imaginaba así cuando era chico, ahora ya más de grande juego mucho menos al ajedrez, pero cuando era chico jugaba muchísimo. Y yo me lo imaginaba que los que salían afuera, suponete que me comieron al caballo, y el caballo espera, se lo comieron, marchó el caballo. Pero yo lo imaginaba al caballo, lo ponía al costadito mirando la pelea. Y entonces decía, el caballo desde afuera decía, vamos. Porque ¿qué pasaba? Si los blancos, en este caso, o los negros, cualquiera fuera, ganan, depende de cuál sea el caballito, si pongamos el caballito blanco y ganan los blancos, la muerte del caballo tuvo un sentido. El caballo no murió de gusto. No me lo mataron sin ningún sentido, porque ganaron los blancos. O los negros, supongamos que tengo el caballo negro, ¿verdad? Y el caballito negro de afuera mirándola, y ganaron los negros. El caballo negro no murió sin sentido. Usted dice, ay, pastor, qué pavada que estás hablando con esto del ajedrez. Bueno, a mí me emociona porque es tal cual la vida cristiana, lo que pasa es que no la entendemos. Si todos entendiéramos la función que cumplimos dentro del tablero de Dios y entendiéramos que en vez de renegar, juntos podemos lograr hacer el jaque mate y que juntos podemos ser un equipo donde alguno puede morir en el camino con un sentido, no sin un sentido. Bueno, dice, no, pero que ninguno muera en el camino. Sí, vamos a morir, sí, nos vamos a ir todos, gracias a Dios. No, o viene el Señor o nos vamos. Pero en ese proceso que tu vida tenga un sentido, que aportaste algo para el reino. En este camino de añares que venimos aportando cosas para el Señor, la vida de Pedro, de Pablo, fue una vida de redención, tuvo un sentido glorioso. Y Pablo decía, entiendan esto, no se transformen en personas resignadas, en personas frustradas, que creen que no tienen talento. No, tenés un talento, el Espíritu Santo te lo dio, ahora desarrollalo. Ahora, ¿qué hace la gente frustrada? ¿Qué hace la gente resentida? No, yo no sé, hay otro mejor que yo, ya está, y Jersey. No, el Señor le dice al de los talentos, pero ¿por qué no fuiste al banquero? ¿Y por qué no le dijiste al banquero que lo pusiste en el banco y hubiese dejado que haga los intereses? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no fuiste a alguien que sabe hacer lo que vos no sabés hacer y te dé frutos de lo que yo te di a ti? Claro, lo que pasa es que el impaciente no puede sujetarse a otra persona para que otra persona le enseñe y lo forme y lo guíe para tener el resultado que obtiene. Es como la gente que habla mal de Paco Casal o que habla mal de Bentancur y todos estos representantes futbolísticos. No, porque se llevan toda la plata. Pero yo no conozco ningún jugador de Paco Casal que los que son de Paco Casal despegaron económicamente. Y todos dicen, no, pero el Paco se quedó con el 80% y le dio el 20% al jugador. Sí, pero el 20% que le dio al jugador es más que si usted se quedado acá jugando contra el Chacarita. ¿Pero qué me fijo? No, que el Paco se llevó el 80%. Claro, no estoy haciendo una apología al Paco, hermano, ni me importa el Paco, ni es simplemente una comparación que le estoy haciendo, ¿no? De la realidad, de la necesidad que tenemos de apoyarnos en alguien que sabe para ayudarnos a subir de nivel. ¿Pero qué hace el impaciente? El impaciente quiere llegar antes a donde solo va a llegar con un proceso y a donde solo va a llegar con la ayuda de un bancario que lo ayude a prosperar. Y entonces el impaciente se agobia antes de tiempo y no es capaz de pedir ayuda. Y no es capaz de reconocer que no sabe hacer fluir su talento. Y cuando vos no entendés que tu talento es para ponerlos en las manos del Señor y que tu talento, si no sabes usarlo, tenés que dárselo a alguien que sí sepa hacerlo para ayudarte a desarrollarlo, tú te volvés un frustrado espiritual. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios siempre a los problemas que el mundo tiene son a través de personas.
La respuesta de Dios al mundo, a los problemas del mundo, son personas inspiradas por Dios. Así lo vemos. Cuando el pueblo de Israel clamó porque estaba cautivo en Egipto, Dios le mandó ¿a quién? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés liberó al pueblo. ¿Qué fue Moisés? El hombre que Dios mandó para liberar a una nación. O sea que la bendición de Dios vino encapsulada en una persona. Entonces, ¿qué hace Dios? Te envía personas para bendecirte. Pero como tu actitud apesta o muchas veces estás enojado o impaciente con lo que estás viviendo porque no entendés y querés entender algo que no lo vas a entender ahora, entonces perdés la bendición de Dios por tu impaciencia. Lo mismo hizo con Pablo. Cuando Dios quiere enviar a los gentiles, agarra a Pablo y lo envía a los gentiles. Siempre las bendiciones de Dios fueron bendiciones que vinieron a través de hombres. Cuando yo necesité respuesta de Dios para nuestra iglesia, Dios me envió hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? A ver si me explico. El equipo ministerial no es el fruto de la casualidad, es el fruto de mis oraciones. Yo necesitaba gente que estuviera a mi lado como equipo, para trabajar conmigo en mi equipo, para hacer lo que Dios me dijo que iba a hacer con los dones que ellos tienen y enviármelo. Entonces, ¿qué fueron? La bendición de Dios para una necesidad en ese momento. Y para la necesidad de la iglesia misma. Y para la visión de la iglesia. ¿Qué hace Dios? Te manda las bendiciones encapsuladas en personas. Pero cuando vos estás con una actitud negativa no ves nada. Gabriel, Oscar, Fernando, Delmi, Rosana, Claudio. Todos, más de 100 personas que hoy hay aquí son el fruto de oraciones de Dios. Porque capaz que vos decís, pero yo no estoy haciendo nada, pastor, ahora en la iglesia. No. Capaz que ahora no estás haciendo nada, pero seguramente Dios sabe por qué te trajo, para qué te puso acá y por cómo te quiere usar en Iglesia Nación, porque eso que vos tenés, Dios lo depositó en vos para que vos lo desarrolles dentro de la iglesia. No, pero otros lo hacen mejor que yo y otros hacen las cosas y parecemos el quejeti, que solo podemos ver lo que Dios hace en los demás. El peón, el alfil, el caballo, la reina, todos son utilizados en el tablero de Dios para bendecirnos. La gran diferencia que nosotros tenemos con el tablero de ajedrez es que nosotros tenemos libre albedrío. Que nosotros no nos agarra el Señor y no hace pum, y no hace pum. No, el Señor nos deja que veamos la situación y que decidamos. El Señor no nos fuerza. Entonces termina siendo la convicción de lo que realmente estamos viviendo internamente lo que nos hace tener resultados o no obtener resultados. ¿Qué es lo que nos termina dando resultados? La convicción interna de lo que hago o no. Mire, yo le contaba a los hermanos, a veces tengo que salir con la empresa a hacer ciertas compras y salgo a la camioneta y voy a una empresa llamada Servipiezas que antes de entrar o al lugar te abre. Bueno, no te dejan entrar, tenés barreras. Entonces no entras porque las barreras te detienen y viene el tipo de la cabina, el guardia de seguridad, ¿verdad? Y entonces te viene con la pistolita esa y te la coloca acá o acá para tomarte la fiebre, ¿tá? Después tenés que ir con tapaboca, por supuesto, y después obviamente el tema de los pies y demás. Entonces cuando viene el tipo, yo lo veo que viene y se me acerca con la pistolita. Entonces cuando se me acerca yo bajo la ventana y cuando se acerca así para tomar la fiebre, levanto las manos, ¿no? Y le hago así, me quedo como pasmado, así como que me vino a robar. Y el loco se mata la risa, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Y me toma la presión, ¿no? Se ríe. Dice, sí, ¿sabes? Dice que son una porquería estos cosas. Dice, porque en realidad, dice, yo te tomo la presión, todo, dice, pero la fiebre, ¿no? Dice, pero en realidad, dice, marca siempre lo mismo. Yo no entiendo nada. Y ahí nos reímos. Y bueno, la cuestión es cumplir con las normas. Así entramos. Al otro día fui de vuelta. Otro guardia de seguridad. Viene guardia de seguridad, funcionó el chiste una vez, lo hace de nuevo. ¿No? ¿Cómo sos? Diga la verdad, no le funcionó el chiste, después lo hace de nuevo y se le funcionó. Y entonces viene el guardia de seguridad y le hago, nombre, coso. Mismo trabajo. ¿No? Aparentemente todo igual. Uno estaba contento.
Buena onda. El otro peleado con la vida, con todo el mundo. Enojado con todo el mundo. ¿Y si yo era la solución a su problema? ¿Sabe cuántas personas hemos perdido en el camino porque nuestra actitud apesta? Y es porque no sabemos diferenciar realmente, hermano, la victoria que Dios nos ha dado. Si nosotros fuéramos conscientes de lo bendecido que somos, de saber que en esta vida lo más importante que nos puede pasar es conocer a Jesucristo, tener una experiencia personal con Él. Y nosotros ya lo vivimos. Y tener la certeza y la tranquilidad de que estamos en paz con Dios. Y nosotros ya lo vivimos y lo experimentamos. Nosotros tendríamos que andar en la vida con otra actitud totalmente diferente a la que andamos. Pero el problema es que, ¿qué pasa? Nos dejamos influenciar por la frustración del momento y no ver lo que realmente Dios tiene para nosotros. Ayer vimos una película con Nati que me partió al medio. Yo le decía a los hermanos, ya no sé qué mirar porque todo me hace mal. O sea, Natalia me decía, no sé, vamos a tener que empezar a ver las películas como hacemos porque te hace mucho daño tu voz. No es muy bueno. En realidad se llama 100 metros la película, se la recomiendo, 100 metros. Y la película habla de un hombre que feliz de la vida y de pronto se entera que tiene esclerosis múltiple. Cae liquidado ahí en el trabajo y tiene esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. ¿Sabes lo que es la esclerosis múltiple? De buena primera te quedaste paralizado un brazo, de repente eso que quedan todo así, ciego. De repente no te funciona nada más, o sea, es horrorosa. De repente se te cae el ojo, no ves nada. El corazón, lo que fuera, cualquier cosa. Esclerosis múltiple. Y el tipo la mano se le empieza a dormir, ya no siente la dormir, queda así, las manos, ¿no? Horrible. ¿Y qué hace el tipo? Decide correr un triatlón. ¿Sabe lo que es un triatlón? Es una disciplina que consta de ciclismo, correr y nadar. Empieza nadando, creo que son como, si no me equivoco, como 8 kilómetros. Luego de nadar 8 kilómetros tenés que hacer bicicleta 150 kilómetros y después tenés que correr 42 kilómetros. Y el tipo se empieza a preparar, hermano. Al mismo lugar donde él se va a dar las inyecciones, después véala, igual le voy a contar la película ahora, le estoy haciendo un spoileo bárbaro, no importa, pero al mismo lugar donde él se va a dar las inyecciones, hay otro que es un negativo bárbaro, con el ojo medio caído, que le dice que para qué hace pavadas y se va a morir igual y que todo va a estar cada vez peor y que no sabe si siquiera la va a poder correr. Otra chica que empezó a ir queda ciega, porque le agarró el coso, estaba lo más bien, iba a correr con él y de repente quedó ciega. Horrible, horrible, ¿no? Y el tipo igual determinado a hacer esto, hasta que él lo hace. Sus hijos amaban a Iron Man y él dice, voy a correr un Iron Man. Le llaman Iron Man por hombre de fierro, o sea, hay que ser, ¿no? Y la corre. Y llega a la meta. Pero cuando llega a la meta, antes de llegar a la meta, se cae como 3 veces en el camino. Y las 3 veces que él se cae en el camino, medio moribundo, así, medio muerto ya ahí, que no sabía si levantarse o no, se acuerda de algunas palabras. Por ejemplo, una palabra que tuvo con esta chica, la ciega, que le dice, ¿puedo hacer algo por ti? Le dice él a ella, y ella le dice, corre la carrera. La cara. Y él, estando tirado en el piso, escucha la voz de ella diciéndole, y en la entrevista, corre la carrera. Se levanta y sigue corriendo. Y así, en cada palabra que le fueron dando, lo hizo llegar a la meta. Y la última fue cuando cae ahí cerca de la meta, cuando la esposa le dijo, vamos a correr esta carrera juntos. Y entonces él se da cuenta y se levanta y ahí medio como que caminando o corriendo, llega a la meta. Hermano, la pregunta que me hago es, ¿qué hizo que este hombre llegara a la meta? Y evidentemente que hubieron los mismos condimentos que la vida cristiana necesita. Gente que anime a otros, gente que en el medio de la adversidad le dé palabras de aliento a otros que capaz que no van a ver nunca más. Esto lo hizo llegar al hombre, palabras de aliento que recibió en el camino. Y segundo, la actitud correcta para hacer lo que debía a pesar de lo que le tocó. No le tocó lo mejor. Le tocó ser parapléjico. Terrible. Pero sin embargo, su actitud fue demasiado buena como para no lograr el objetivo. Dice Mateo 25, 26, siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, hubiera recibido él lo que es mío con intereses. Y Dios le dice, quitadle pues, o el hombre le dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esto no es el infierno simplemente. Esta es la realidad que viven muchos en la vida. Mire, y al siervo inútil, echadle en tinieblas. ¿Sabe qué se ve en las tinieblas? Nada. ¿Saben dónde están esa gente? En el completo anonimato. Nadie les importa nada de esas personas. Porque son personas que toda la vida se han pasado renegando. Nadie quiere estar con ellas. Siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. O sea, separadlo. Manténgalo aislado. Allí será el lloro. Personas amargadas, todo el tiempo amargadas. Y el crujir de dientes, personas envidiosas que solamente hablan de la gente, todo el tiempo hablan mal de todo el mundo. Hay gente que solo sabe hablar mal de otros. Yo me encantaría ver una iglesia que se acostumbra a hablar bien de los demás. Cuando están presentes y cuando no están presentes. Que hablan bien. Que cuando tienen que hablar, bendicen, no maldicen. Que cuando tienen que decir algo es para bendecir a otros y ayudar a otros. Pero para eso necesitamos entender que lo fundamental no es lo que te tocó, si te tocó 1, 2, 5, 10 talentos, sino cuánto vas a trabajar para explotar ese talento. Mira, hay gente que dice que Gabriel es medio superdotado porque toca como no sé cuántos instrumentos. No, para nada. Alva Edison decía, el éxito es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Quien pintó la lamparita dice, en realidad no es que soy un superdotado, un talentoso, no, es 1% de talento, 99% de transpiración, de esfuerzo. Hay que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y cuando llegas al objetivo, ¿qué te dicen? Ah, sí, pero tiene el don, tiene el talento. No, es el esfuerzo constante para hacer lo que está haciendo. No, lo que pasa es que ni Edith también, porque lo que pasa es que tienen Oscar, lo que pasa es que ya sabe, porque sabe. No. Horas y 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 horas. Pero el que no es capaz de entender que el talento no alcanza, lo que hace es criticar porque no tiene el talento. Y como decíamos la vez anterior, no es capaz de ser suficientemente humilde para reconocer que él necesita ser formado en el proceso y que necesita aceptar que otros lo enseñen y lo formen. Pero el frustrado espiritual no puede reconocerlo porque simplemente no está transpirando. No tiene la paciencia, es demasiado impaciente para vivir ese proceso de intentarlo y equivocarse, 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 intentarlo y equivocarse. Y de pronto, no me equivoqué. Pero no quieren transpirar. Gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes, porque si están acá, es porque Dios los trajo para que hagan algo dentro de esta iglesia. Porque todos tenemos por lo menos un talento. Ahora la transpiración, para que ese talento brille y dé fruto, no depende del pastor, no depende de tu líder, no depende de tu coach, no. Esto es pura y exclusivamente tu responsabilidad. Pura y exclusivamente tu responsabilidad de bendecir al equipo o de maldecir al equipo. Porque en realidad, en Iglesia Nación, seguiremos avanzando, transpirando la camiseta de Cristo, con tal de que Dios haga con nosotros lo que Él nos prometió. Pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi oración y puso mis pies sobre la roca. Ponete en pie en esta mañana y vamos a orar a Dios. Padre, aquí estamos, esperando pacientemente, Dios. Señor, aquí estamos esperando confiadamente
Aquí estamos esperando con la actitud correcta, no queriéndote explicar a ti cómo hacer las cosas. ¿Qué te vamos a enseñar a ti, Señor, cómo hacer las cosas? Queremos, Señor, llenarnos de paciencia. Como decíamos al principio, queremos esperar alegremente. Señor, queremos tener la actitud correcta. Queremos humillarnos, ser humildes. Si es necesario comenzar de nuevo, lo haremos, Señor. Y queremos darle tu don a esta nación y a esta iglesia. Tú nos diste distintos dones, tú nos diste distintos talentos, pero todos tenemos un talento al cual vamos a tener que hacer brillar y por el cual necesitamos transpirar. Quizás en esta mañana te estás preguntando allí donde estás si realmente la bendición que Dios tenía para tu vida no la estás retrasando con tu actitud. Quiero decirte, quizás seas tú el culpable de que las cosas se hayan demorado un poco más, porque te has creído que con la impaciencia ibas a obtener algo que solo la paciencia te lo dará. El siervo negligente hizo lo más rápido. ¿Qué era lo más rápido? Y enterrarlo. Y ya está. Y hablar mal del patrón. Pero todos los demás siervos se pusieron a trabajar. Ponete a trabajar calladamente y a su tiempo vas a ver el fruto de lo que has luchado por años. Transpira, transpira trabajando, transpira haciendo lo que debes hacer y tarde o temprano el fruto de ese sudor y lágrimas dará su fruto. Y escucha en el camino a aquellos que te hablan. Y escucha en el camino a aquellos que te dan una palabra de aliento. Aquellos que quieren pelear contigo, escúchalos. Y si no sabes cómo hacerlo, acércate al banquero. Acércate a aquel que sabe, que ya tiene frutos y evidencia, que has subido de nivel y que está en otro nivel. Y no le tengas envidia. Pregúntale, ¿cómo debo hacerlo? Y seguramente el Espíritu Santo te dará la victoria. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu presencia. Tu presencia está aquí. Y es lo que te tocó, sí. Y te hubiese gustado que te tocara otra cosa, pero es lo que nos tocó. El otro día veía una emigración de cómo los emigrantes africanos van hacia Europa, hacia España. Cuánto sufrimiento, hermano. Me di cuenta que soy millonario, que soy rico, que vivo como rico, como millonario comparado con ellos. Soy como Bill Gates para cada uno de nosotros, porque en realidad no nos damos cuenta que lo que nos tocó a veces comparado con otras realidades es mucho. Pero comparándote con el que le envidia, sí, claro, no tienes nada. Lo que nos tocó a veces no es tan malo, es que simplemente no podemos disfrutarlo porque somos impacientes, malagradecidos, frustrados espirituales. Te adoramos, Santo Rey, tu presencia está aquí. Quizás nos están mirando a través de las redes en este momento. Quiero decirte, no es una casualidad que estés mirando en este momento y que estés escuchando esta palabra. Dios está interesado en bendecir tu vida y que seas parte del equipo para triunfar sobre aquello que ya tenemos la victoria. Dios ya nos dio la victoria, pero la decisión de obtenerla, de llegar a ella, es nuestra. Depende si estamos dispuestos a transpirar o no. Así que ahí donde estás, yo te invito que abras tu corazón a Dios y le digas al Señor: Señor, quiero comenzar de nuevo. Señor, perdona por mi impaciencia. Perdóname porque a veces me apuro, Dios, y quiero solucionar las cosas a mi manera. Y me parezco tanto a este malagradecido que simplemente escondió el talento, que no quiero compartírselo a nadie ni compartirlo contigo. Y en esta noche Dios va a abrir
tu corazón, va a entrar a tu vida y te va a cambiar para siempre. Así que si no estás viendo a través de las redes, quiero orar por ti. Y quiero orar por la gente que también está aquí en la iglesia, para que Dios haga una obra poderosa en este tiempo. Y a partir de hoy, la paciencia en tu vida sea más grande que nunca. Padre, aquí estamos. Clamamos a ti, Dios, para que la paciencia que viene de ti se manifieste en nuestras vidas. Nosotros queremos añadirla, como dice Pedro, añadid paciencia. Queremos añadir la paciencia a nuestra vida. Señor, gracias porque hemos añadido la fe, porque hemos añadido, Señor, a nuestra vida la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Y ahora tendremos paciencia para esperar con fe lo que tú nos darás cuando fuere tiempo. Bendigo a cada persona que está aquí y a cada persona que nos está viendo a través de las redes. Y Señor, confiamos que este año será un año extraordinario. A pesar de todo lo que hemos vivido hasta aquí, terminaremos en bendición, terminaremos en victoria y terminaremos en abundancia. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Gracias por tu presencia. Ayúdanos a tener la mejor actitud y aceptar que lo que nos tocó es lo que tú quisiste darnos. Y eso tarde o temprano va a dar buenos resultados. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias, Jesús. Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Agradecemos a Dios por su presencia y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.